Bueno, entonces, como se dan cuenta, el trabajo cuando se trata de procesos aleatorios siempre es complicado. El camino es rudo, hay que tener bastante solidez en herramientas previas, pero en este caso, pues, he tratado de simplificarlo lo más posible sin dejar de ser riguroso, pues, ¿no? Queda claro que tal vez no lo he dicho tan explícitamente que estamos asumiendo que el proceso es digamos, el proceso, la señal YDT proviene de un proceso ergódico, porque si no estamos perdiendo el tiempo, que nada de lo que hemos dicho sería aplicable. Bueno, entonces, tomando eso como punto de partida, vuelvo a recordarles que mi tema principal era determinar GY. Para eso, en el caso particular de no retorno a cero polar, nos concentramos en tratar de obtener GY, pero eso era bastante complicado, entonces terminamos calculando Rx y le calculamos la transformada de Fourier. Rx dependía de los Rn, que aquí en el caso polar fueron bastante sencillos. En el caso unipolar se dan cuenta que nos va a generar más problemas para llegar al resultado final. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, ya la cosa está fácil porque fíjense que ya tengo Gx y sacar PDF es facilísimo. Ya le dije que da AT-bit, sync de FT-bit, por E a la menos J omega T-bit medio. Ok, pero lo que quiero es el módulo y elevarlo al cuadrado. Entonces, claramente me queda esto que está aquí. Entonces, de una manera muy sencilla, multiplico Gx por módulo de PDF al cuadrado y obtengo Gy. Y me dispongo a dibujarlo. Y aquí está dibujado, aunque repito, pareciera que aquí se acaba, pero ustedes saben que eso no es así, ¿no? Ciertamente, al ser un sin cuadrado, se va disminuyendo o atenuando bastante los lóbulos laterales, pero existen hasta el infinito, formalmente hablando. ¿Ok? ¿Qué podemos observar? Aparte de que el ancho de banda teórico es infinito, podemos darnos cuenta, y nosotros lo sabemos, que en un sin cuadrado, porque no es la primera vez que hablamos de esto, desde el curso de señal estamos hablando, hay una gran cantidad de información en el lóbulo principal. De hecho, formalmente hablando, si uno integra nada más entre menos f bit y f bit, que sería, ya vamos a discutir que porque esos son los límites, que me va a dar una potencia que es mayor que el 98% de la potencia real o de la potencia total. Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar el ancho de banda práctico, que va a ser f bit. El ancho de banda se calcula siempre o se determina siempre en el lado de las frecuencias positivas. Para el caso de una señal banda base como esta, se parte desde cero y en este caso hasta f bit. O sea que el ancho de banda práctico va a ser f bit. Si más adelante vamos a ver señales banda base, entonces el ancho de banda va a ser este ancho definitivamente, pero nunca se toma el lado negativo, nunca para calcular el ancho de banda. ¿Ok? Son cosas básicas que insisto porque son repasos. Muy bien, vamos a observar un detalle bien importante, que para una transmisión donde los bits duran t bits, el ancho de banda es el inverso de ese valor, es decir, f bit. Quiero aclarar un detalle muy importante. Una cosa es la tasa de transmisión y otra cosa es el ancho de banda. ¿Ok? En este caso coinciden. ¿Por qué? Efectivamente, la tasa de transmisión es f bit, que es el inverso de t bit, y si yo ahora le digo, ¿me puede decir cuánto es el ancho de banda en hertz? Perfecto, es el mismo valor de f bit, pero con unidades de hertz. ¿Ok? Les cuento esto porque cuando pasemos a retorno a cero polar, a pesar de que el tiempo de bit es el mismo, ¿ok? El ancho de banda se duplicó. Ah, ok. Es decir, y aquí voy a aprovechar de echarles un cuento, o a veces, o más bien un chisme, y es que los computistas tenemos, y los electrónicos y los de telecom tenemos una diferencia sustancial. Y es que para ellos eso es lo mismo. O sea, el ancho de banda es 10 Hz, ¿no? Y la tasa de transmisión es 10 también, sí, pero para ellos, si yo le doy uno, ya le doy el otro. Nosotros no. Tienen que tenerlo muy claro. Si
escogí una forma de transmisión no retorno a cero polar y la tasa de transmisión es 10 a la 3, o sea, 1 kilobit por segundo, ¿verdad? El ancho de banda es 1 kilohertz, sí, pero si usted tiene una tasa de transmisión idéntica, pero la forma de onda que envía son otras, en este caso son señales que son más abruptas, porque fíjense que en Tbit cambia, entonces uno mide, es como los tiempos más cortos, como vamos a aprender. Los tiempos más cortos de cambio son los que van a definir el ancho de banda. Entonces, a pesar de que aquí, ¿verdad? La tasa de transmisión es 1 kilobit por segundo, el ancho de banda es 2000 Hz. Entonces, para ustedes debe quedar claro que obviamente hay una asociación entre la tasa de transmisión y el ancho de banda, obviamente, pero no necesariamente son iguales. ¿Ok? Espero que eso les quede claro. ¿Ok? Bien, mira, por suerte encontramos el ancho de banda acá y ¿qué otra cosa podemos observar? Que no hay nivel de C, porque si lo hubiese, aquí habría una delta. ¿Ok? Esa delta representaría la potencia de C, porque esto es una DEP. Esto no es la transformada de nadie. Bueno, sí, de la autocorrelación, pero quiero decir, no es la transformada de Fourier de Y de T, no. Es la densidad espectral de Y de T y es densidad espectral de potencia, por eso yo la llamo DEP, densidad espectral de potencia. Podemos observar entonces que efectivamente, viendo la señal en tiempo, como la mitad del tiempo la señal va a tomar voltaje A y la otra mitad menos A, si yo quiero sacar el nivel de C de esa señal, lo calcularía así. A por un medio más menos A por un medio, porque ahí interviene la probabilidad de que vengan unos o ceros. Y queda clarísimo físicamente, visualmente, que la señal, el área cuando estemos en 1 va a cancelarse con el área cuando estemos en 0. O sea que está claro, porque acuérdense que el nivel de C es el promedio de la señal en el tiempo. ¿Ok? Si usted tiene una señal que es así, obviamente esa señal tiene un nivel de C positivo, ¿no? Ok, entonces ya sabemos eso. ¿Ok? Otro detalle importantísimo es calcular la potencia de la señal transmitida, no por la señal en tiempo, no por la constelación, no. Ya usted tiene la DEP, hágame el favor y sáqueme la potencia por la DEP. Ah, no, no, eso es facilísimo, porque yo agarro, integro entre menos infinito e infinito la DEP. Así. ¿Y tú sabes integrar sin cuadrado? Bueno, la verdad es que ahorita no me acuerdo, no me parece fácil, ¿no? Vamos a pasar, imagínense que dejamos esto por aquí. Ahora vamos a pasar a algo que tiene que ver con señales. Nos devolvemos a señales. ¿Ok? Vamos a trabajar con el teorema de Rayleigh, que, que dice lo siguiente. Si tú tienes, por ejemplo, una señal de energía, la energía se calcula así. De hecho, ya lo hicimos con las bases y los símbolos. Calculamos energías de bases y símbolos que eran señales limitadas en tiempo y por lo tanto de energía. ¿Ok? Si yo les doy un pulso como este, que se me ocurrió, este pulso, calculen la energía. Entonces usted pone aquí P de T, lo eleva al cuadrado. Oye, este 2 está demasiado arriba, tengo que bajarlo. Lo eleva al cuadrado y entonces le quedaría 1 sobre T bit integrado entre 0 y T bit, o sea, queda 1. Pero el teorema de Rayleigh nos demostró que uno puede encontrar eso también en el dominio de la frecuencia. Entonces tendría yo que integrar el módulo de PDF al cuadrado entre menos infinito e infinito. Aquí entre 0 y T bit y aquí entre menos infinito e infinito. En el fondo estamos hallando el área, en este caso particular, estaríamos hallando el área debajo de la D, que por cierto, siempre es positiva. No existen energías negativas ni potencias negativas. Ok, entonces fíjense, yo sustituyo lo que dice aquí. O sea, yo tengo que meter aquí módulo de PDF al cuadrado. Entonces escribo mi expresión de módulo ¿cómo es? La transformada de Fourier de este pulso, que sería raíz de 1 sobre T bit por sinc de F T bit, que es esto que está aquí. Pero me interesa es el módulo al cuadrado. Listo, aquí está. Ok, meta esto en esta integral. Ah, mira, yo no sé cómo se saca eso. No, no importa, porque lo importante es que tú sabes que te da 1.
Entonces le advierto que esto es una receta que nos vamos a cansar de usar, porque vamos a necesitar muchísimas veces integrar un sin cuadrado en el origen o fuera del origen. Puedo tener el sin cuadrado de f menos f0. Esa integral es muy difícil de calcular por métodos estándar, entonces esto va a ser una recetica que yo les voy a dar, fíjense, en general. Cada vez que usted tenga aquí una constante a, que también aparezca aquí, y usted integre esto entre menos infinito e infinito, eso va a dar 1. ¿Ok? Ok, me lo aprendí, me devuelvo para acá. Fíjense que si yo integro aquí entre menos infinito e infinito, ¿qué va a pasar? Miren, esta constante, olvídense de ella momentáneamente. Miren que aquí tienen t bit sin cuadrado de f t bit. Listo. Esa integrar esto me da 1. Por lo tanto, la integral me da a cuadrado. Y eso es la potencia de la señal. Ah, pero ya yo eso lo sabía. Porque si esta es la señal en tiempo, la potencia la puedo calcular como a cuadrado por 1/2 más menos a elevado al cuadrado, que también es a cuadrado por 1/2, que me da a cuadrado. O sea, todo va encajando perfectamente. Y cuando lleguemos a sacar las bases y la constelación, vamos a encontrar el mismo resultado, que la potencia es a cuadrado. ¿Ok? Entonces creo que aquí lo único que nos faltaría analizar es la posibilidad de que de la misma data que me está llegando al receptor, yo pueda extraer el reloj. Extraer el reloj significa encontrar una señal que se repite estrictamente cada T bit. Fíjense que aquí es complicado pensar que sí se puede, porque como esto es aleatorio, si por ejemplo vienen muchos unos seguidos, no hay transiciones. Entonces, no hay forma física de que usted pueda recuperar el reloj. De hecho, si lo vemos en frecuencia, nos damos cuenta que justo en F bit da 0, cosa que no va a pasar con otras DEPs. Entonces, francamente, esa transmisión es interesante. Además, ya hemos empezado a sospechar que es muy buena porque tiene como mucha fortaleza frente al ruido por ser polar. Pero, por ejemplo, su fuerte no es la recuperación del reloj, definitivamente. ¿Ok? Vamos a proseguir ahora trabajando con retorno a cero polar. Acuérdense que los dos casos polares tienen la misma autocorrelación y por lo tanto la misma densidad espectral. Lo que cambia aquí es el módulo de PDF al cuadrado porque este pulso es flaquito. Entonces PDF es A por T bit medio por sinc de F T bit medio. Y al elevarlo al cuadrado me da esto. ¿Ok? Entonces para calcular GY multiplico esto por esto y me da esto. Bien, importante destacar de dónde saqué yo que el primer corte de ese sin cuadrado está en 2 F bit. Fíjense bien, quiero recordarles que la función sinc está definida como seno de, no, me salió torcido. Ah, Seno, ay no, qué horrible, no puedo. A veces estoy así y me compré una tableta y tampoco puedo. Seno de pi x entre pi x. Eso es el sinc. Sinc de x es seno de pi x entre pi x. Fíjense que no se pone el pi. Repito, sinc de x. Y dense cuenta que cada vez que x es entero, el sinc se anula, porque seno se hace 0. ¿Ok? Bueno, igual, el sinc cuadrado pasará por 0 cada vez que esto sea un entero. Entonces, por ejemplo, si vamos avanzando en el tiempo, buscamos el primer corte igualando esto a 1. Cuando igualamos esto a 1, me da que f es 2 sobre t bit, o lo que es lo mismo, 2 f bit. Así es que yo saco los cortes. Aquí no lo expliqué, pero efectivamente, cuando yo obligo que esto sea igual a 1, me dice que f tiene que ser 1 sobre t bit, o sea, f bit.
Así es que nosotros sacamos los lunos de un sin cuadrado, de un sin y de un sin cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué observo? Ay, mira, se parece mucho a no retorno a cero polar, pero es el doble de ancho de banda. El ancho de banda práctico aquí se duplicó y la culpa de eso lo tiene que la señal tiene transiciones en menores espacios de tiempo. Si yo en este momento exagero y les pregunto, esto es Tevit, ¿ok? Le digo, mire, yo tengo ganas de hacer una transmisión que sea así, que el pulso dure .1 Tevit. Bueno, mira, te la vas a ver feo, porque el ancho de banda va a ser inversamente proporcional a ese pequeño ancho temporal. Y .1 Tbit va a implicar que el ancho de banda va a ser 10 Fbit. Y eso lo vamos a insistir muchísimo tanto en las clases, en los exámenes, como en los proyectos. ¿Ok? Eso es importantísimo, correlacionar la actividad temporal con la actividad frecuencial o la información temporal con la información frecuencial. Y para ustedes como ingenieros, especialmente de telecomunicaciones, tienen que tener clarísimo que cosas que duran poquito en tiempo ocupan mucho ancho de banda. Si usted quiere, por ejemplo, una señal periódica, generar pulsos, usted necesita armónicas hasta infinito para poder generar estas transiciones. Entonces, las transiciones abruptas están asociadas a grandes anchos de banda. Entonces, eso es algo que aquí lo vamos a verificar todos los días, francamente. Bueno, ahora pasamos al caso unipolar, que es horrible, horrible, porque la autocorrelación, bueno, primero, Rn no es nulo, vale un cuarto para todo n distinto de cero. Es decir, que la autocorrelación me va a quedar todo esto que está aquí. Bueno, mejor vamos a usar este resultado final ya. No les voy a decir qué simplificación usé aquí porque es ganas de fastidiar. Poniendo esto en las fórmulas de Rn y Rx, llegamos a este resultado. Créanmelo. Antes teníamos solo este término, básicamente sin este 2, ¿no? Pero teníamos una delta nada más, ahora tenemos infinitas deltas, qué horror. Bueno, cuando le vamos a sacar la transformada a esto para tener Gx, nos encontramos un poquito asustados porque, oye, no, qué fastidio. La transformada de una delta es 1. La transformada de una delta desplazada es E a la menos J omega tal. O sea que aquí me va a quedar es una sumatoria de exponenciales compleja. No. Usted identifica aquí una señal periódica y toda señal periódica tiene como transformada de Fourier un montón de deltas que están ubicadas. Si el periodo de esta señal de repetición, el periodo de repetición era T bit, las deltas van a estar ubicadas en su inverso, en F bit, 2 F bit, menos 3 F bit, todas las armónicas asociadas a F bit. Entonces, y lo que apareció aquí es calcular los C sub K. Si usted tiene, si usted tiene una señal periódica de puras deltas, los C sub K dan todos igualitos, o sea, no dependen de K, y dan 1 sobre el periodo. Por eso es que aquí cuando pasan de tiempo a frecuencia, les queda la expresión de cualquier señal periódica que está conformada con una cantidad de deltas de Dirac divididas entre el periodo que esté bit. Pero bueno, eso simplifica mucho la cosa porque bueno, ya llegamos a una expresión compacta de Gx de f. Quiero que se den cuenta todo lo que he usado de señales en 2 clases. Es impresionante. O sea, si a mí me pidieran decir cuál tendría que ser el requisito, ustedes, si ven señales, si aprueban señales, ya ustedes podrían tomar comunicaciones analógicas. Lo que pasa es que en el curso de comunicaciones analógicas estamos metiendo el primer bloque del sistema de comunicaciones digitales y por eso tiene que ser requisito. Pero lo fuerte, y lo van a ver todas las clases, que lo fuerte que yo uso tiene que ver con cosas que aprendimos en señales. Entonces, fíjense lo interesante. Bueno, lo cierto es que ahora tenemos que multiplicar esto por PDF al cuadrado, que ya lo tenemos porque ya usamos un pulso completo y lo obtuvimos su PDF. En el caso de no retorno a cero polar, ya obtuvimos PDF al cuadrado. Cuando multiplicamos estas dos cosas, es un horror,
porque tengo infinitas multiplicaciones de sin cuadrados por delta. Por suerte, por suerte, cuando yo multiplico una función de cualquier variable, en este caso f, por una delta, ¿verdad? Lo que va a quedar como resultado es la función, que en este caso es el sin cuadrado, evaluada donde está aplicada la delta, ¿ok? Por la delta, y la delta queda. Cuando uno integra eso es que se desaparece la delta, pero por los momentos, nada más de multiplicar la delta, queda con otro sombrero. ¿Ok? Por suerte, miren lo que pasa. Imagínense que yo pongo f igual a n f bit. O sea, me va a quedar sin cuadrado de n f bit por t bit. Ojo, n puede ser positivo o negativo, pero siempre es entero, ¿no? ¿Ok? Observen, f bit por t bit da 1. O sea que aquí me va a quedar sin cuadrado de n y n es entero. Y yo sé que el zinc se anula cuando el argumento es cualquier entero positivo o negativo. Ojo, esto es cierto para todo n menos para n igual 0, porque el zinc de 0 no es 0, el zinc de 0 es 1. Entonces, por suerte para nosotros, se desaparecen todas las deltas de esta sumatoria porque al aplicarle la propiedad de multiplicación por delta, esta función se desvanece y solo me queda delta de f. O sea, solo me queda la delta en el origen. Entonces, al multiplicar esto por esto me da el sin cuadrado, ¿verdad? Que es este término. Y de lo que me queda de la sumatoria es solo una delta en el origen. Y el resultado es este. O sea, o sea, observen que tengo la misma densidad espectral, no las alturas son distintas, pero digamos en forma, la densidad espectral es el sin cuadrado que ya habíamos visto en el caso polar. Fíjense que el ancho de banda es el mismo, ¿ok? Pero tengo una cosita adicional que es una delta en el origen, que tiene área a cuadrado cuarto. Observen que esa es la potencia de C de esa señal. Entonces me tengo que devolver aquí. ¿Ustedes verdad que se dan cuenta que el nivel de C de esa señal no es nulo? Porque no hay áreas que cancelen a las positivas. Entonces, si usted le saca el promedio a esta señal, usted tiene, vamos a suponer que este voltaje es V. Usted tiene V voltios la mitad del tiempo, porque la probabilidad de los unos es un medio, y tiene 0 voltios la otra mitad del tiempo. Por lo tanto, el nivel de C va a ser la mitad. Ah, bueno, me di cuenta que estoy usando la letra A aquí. O sea que la amplitud de los pulsos es A y 0. Entonces, efectivamente, tengo un nivel de C que es A medio. Y por eso la potencia de C da A cuadrado cuarto, porque es el cuadrado de A medio. ¿Ok? Entonces, tengo una ocupación espectral cuyo ancho de banda práctico me da F bit. Igualito que el caso no retorno a cero polar. Tengo nivel de C que antes no tenía. Ese nivel de C me genera una potencia de C que se refleja en la DEP en el origen. ¿Qué otra cosa puedo mirar? La recuperación de reloj igual de mala, porque fíjense que si aquí me vienen 10 ceros seguidos, la señal es 0 voltios. Y si me vienen 10 unos seguidos, la señal es constante y de ahí yo no puedo sacar ningún reloj. El reloj está asociado a los cambios cada T bit. ¿Ok? Entonces, malo, malo, malo para recuperación de reloj. ¿Qué más? Si yo quisiera sacar la potencia integrando la DEP, acompáñenme aquí. ¿Cuánto da esta integral? Nada más da esto que está aquí, porque la integral de una delta vale 1. Entonces me da a cuadrado cuarto. Ojo, esto es la potencia de C, esto es lo mismo que sale aquí, a cuadrado cuarto. ¿Y cuánto da aquí? Este es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque este T bit, ¿verdad? Está aquí adentro y yo sé que al integrarlo me va a dar 1. Entonces tengo que tener el cuidado de sacar esto factor común. Lo cierto es que la integral de todo esto me da también a cuadrado cuarto. Es decir, que la potencia AC es a cuadrado cuarto
la potencia DC es a cuadrado cuarto, por lo tanto la potencia total es a cuadrado medio, ¿ok? Que suma las dos. Entonces uno puede sacar la potencia del tiempo, de la DEP o de la constelación que estamos por resolver. ¿Ok? Este es el caso no retorno a cero unipolar. Menos mal que el peor es el último que vamos a ver, que es retorno a cero unipolar. Misma historia, la autocorrelación da igual, exactamente igual que el caso anterior. Sacarle la transformada da exactamente igual que el caso anterior, pero como el pulso es estrecho, el sin cuadrado tiene otros argumentos, ¿ok? Y eso es lo que me produce la complicación, porque acuérdense que tengo que multiplicar Gx por el módulo de PDF al cuadrado y voy a tener el producto del sin cuadrado por estas, digamos, evaluando el sin cuadrado en donde están aplicadas estas deltas. ¿Dónde están aplicadas estas deltas? En NF bit, donde n es positivo o negativo. Vamos a quitar f y vamos a poner NF bit. Entonces tengo n f bit por t bit medio. Ok, la torta. F bit por t bit da 1, siempre. Entonces me queda como argumento del sin cuadrado solamente n medios. Ah, caray. O sea que son no siempre cero. Por ejemplo, si evaluamos en n igual 1, sin cuadrado de un medio no es cero, ¿no? Si igualamos en n igual 2, ahí sí, porque n medio daría 1 y se anula. Es decir, vamos a observar que para n impares no se anulan y van a aparecer las deltas, pero para n pares no. ¿Ok? Entonces miren nada más y nada menos cómo me va a quedar la D. Me va a quedar el sin cuadrado clásico de retorno a cero, que está asociado al doble del ancho de banda, pero además aparecen un montón de deltas que están gastando mucha potencia de la señal. O sea que eso es ineficiente totalmente. ¿Ok? Bueno, pero como pasa en la vida, a veces las cosas malas traen alguna cosa buena. No siempre, pero a veces sí. Me pregunto yo, ¿será posible rescatar el reloj de la señal? Y uno mira aquí, se preocupa un poco porque dice, bueno, imagínate que me vengan puro cero, no puedo rescatarlo. Pero resulta que si uno hace el análisis en frecuencia, observa algo muy simpático. Y es que en F bit hay una delta. O sea que si yo esta señal eléctrica la hago pasar por un filtro pasabanda muy estrecho, que deje pasar esto que está aquí, lo que va a salir es una sinusoide. El filtro me va a dejar pasar, obviamente, el lado positivo y negativo, ¿no? Acuérdense que esto es un modelo matemático, las frecuencias negativas no existen. Si usted hace pasar esta data en el receptor, la hace pasar por un filtro pasabajo, low pass filter, a la salida usted va a tener esa componente espectral que está clarísima. Eso es una sinusoide. Y esa es una sinusoide que tiene frecuencia F bit. Bueno, usted esto lo puede pasar por un sistema, digamos, comparador, que cuando sea positivo le dé un valor y cuando sea negativo le dé cero y genera un reloj. ¿Qué les quiero transmitir? Que esta forma de transmitir las señales tiene defectos, como que, por ejemplo, tiene un ancho de banda grande, tiene defectos porque gasta potencia en cosas que no me interesan, que no es información. La información está en el sin cuadrado, pero sería bien útil si yo necesito una aplicación donde requiero recuperar el reloj. Entonces fíjense que eso es una virtud que tiene la transmisión retorno a cero polar. Aquí lo que sí me es difícil demostrarle es que la integral de esto, bueno, la integral de esto es fácil, pero la integral de esto no es fácil, porque hay una serie. Fíjense que sin cuadrado de n medios es una serie, y tengo que buscarle a qué converge, ¿no?
Entonces, yo no voy a perder el tiempo haciéndolo así, me voy a concentrar en hacerlo en tiempo. ¿Ok? Fíjense, si yo tuviese que la amplitud de esto es A, ¿ok? Y yo sé que esa señal aparece, pero solo la mitad de cada tebit, ¿ok? Si solo existiera eso, ¿verdad? La potencia, ¿cuánto me daría? Me vengo para acá para que tengan la referencia completa. Ok, fíjense en este caso. En este caso, la potencia nos dio A cuadrado, porque es A cuadrado por un medio más menos A elevado al cuadrado, que también es A cuadrado por un medio y me da A cuadrado. Si yo, en vez de transmitir esta señal, apago los pulsos la mitad del tiempo, es decir, trabajo con retorno a cero polar, la potencia obviamente caería a la mitad, o sea que tendría A cuadrado medio. Pero si ahora yo encima los ceros los represento con 0 voltios, la potencia cae otra mitad, o sea que tendría A cuadrado medio cuando tengo pulsos para arriba y para abajo, y A cuadrado cuarto para el caso unipolar. Entonces, así calcularíamos por ahora. Por ahora, yo les voy a enseñar a calcular eso de otra manera. ¿Ok? En el caso retorno a ser unipolar, para calcular la potencia en tiempo tenemos que hacer algunas consideraciones que tienen que ver con el tiempo en que la señal está prendida, vamos a llamarla así. Entonces nosotros vamos a trabajar eso de una manera más general, pero queda clarísimo que esta señal es la que gasta menos potencia de toda la que hemos visto. ¿Ok? Gracias a que los pulsos son estrechos, pero además como es unipolar, bueno, en esa zona esos símbolos no consumen nada de potencia. Entonces, bueno, hemos llegado déjenme llegar aquí, hemos llegado hasta ahora a este resultado. ¿Ok? ¿Cómo son las DEPs de los 4 métodos de asignar formas de onda que hemos visto y que se llaman códigos de línea? Entonces, la semana que viene vamos a proseguir con esto. Vamos a ver algunos códigos como Manchester, que también es muy útil, que tiene sus virtudes para algunas aplicaciones. Y después es que vamos a pasar a estudiar las bases y la constelación. De esa manera tendríamos completo el análisis de diferentes códigos de líneas binarios. ¿Ok? Esto mismo lo vamos a repetir